En el corazón del siglo XVIII, cuando la razón dominaba Europa, un misterioso tratado apareció en España. Engaños a ojos vista y diversión de trabajos mundanos. Su autor, Pablo Minguet, un grabador que cambió la historia del ilusionismo. Este fue el primer libro de magia escrito y publicado en España, pero fue mucho más que eso. Detrás de sus páginas se gestó una vorágine de imitaciones y batallas entre magos. Lo que comenzó como un humilde manual encendería una llama que haría de España una potencia mundial en el arte del engaño. Esta es su historia. Hace años, en unas jornadas del Circo Price sobre historia de la magia, Ricardo Sánchez habló de un libro que se quedó retumbando en mi cabeza hasta que pude hacerme con mi propia copia. Y estoy hablando de Engaños a ojos vista o El arte de hacer diabluras. A partir de ahora nos referiremos a él como el Minguet, que es el apellido de su autor. Este fue el cuarto libro del que hice reseña para Libros de Magia, en Instagram, cuando aún las hacía por escrito, pero había quedado en mi cabeza pendiente el dedicarle el tiempo suficiente. Y ese momento ha llegado gracias a Maese Coral. Maese Coral es una revista dedicada a la investigación de la historia del ilusionismo. Y más allá de ser un simple entretenimiento para magos, busca crear un registro y una forma de acceder a las futuras generaciones a toda la información que tenemos actualmente sobre historia de la magia. No es una revista para aprender secretos, trucos y triquiñuelas, pero sí es una revista para conocer más de nuestro arte, para conocer toda nuestra historia e incluso figuras desconocidas para nosotros. Os iré hablando de esta revista, de artículos que encuentro en ella, pero hoy quería hablar del artículo que está en el volumen número 7, escrito por Martín Pacheco, que si no os suena ese nombre es el encargado de crear esta maravilla, el libro de Fu Manchu en castellano, y que explora la historia del misterioso Minguet. Por alguna extraña razón yo siento un gusto especial por el Ernase, este misterioso libro pequeño que hizo que Dai Vernon fuese un gran maestro de la cartomagia y que él consideraba una biblia de ilusionismo. Estéticamente a los magos nos ha encantado por generaciones el misterio, la figura que hay detrás y al final que es un libro pequeño que se ha editado de 1000 formas y que cabe en el bolsillo. Ese mismo placer estético por un libro también me sucedió con el Minguet. Este pequeño libro es súper económico, fácil de conseguir, lo edita la editorial Maxtor, que de hecho tiene editado también Las confidencias de un prestidigitador de Robert Houdin, un libro también muy interesante, y que es un facsímil de la edición de 1864. Y debo decir que es un privilegio poder tener en mis manos este pedazo de historia de la magia, que es prácticamente imposible conseguir un original y evidentemente poderlo utilizar así sin miedo a que se estropee por tan poco dinero, es prácticamente regalado. Y estamos hablando de un libro que cambió la historia de la magia en España, porque fue el primer libro publicado e impreso en España sobre ilusionismo. Su historia es apasionante. Pablo Minguet Irol fue un experto grabador, es decir, era el que se encargaba de hacer los grabados que luego se estamparían en la imprenta y que además publicó muchos manuales de conocimiento más allá de la magia, sobre botánica y muchas otras cosas, y este manual fue una especie de traducción, recopilación de cosas que ya estaban publicadas en Francia. Y si bien es cierto que previamente hubo alguna que otra publicación sobre magia, o más bien un pequeño apartado con algún principio que podríamos asociar al ilusionismo, esta es la primera obra integral dedicada a este arte. Por supuesto, toda la información y más en detalle la podéis encontrar en Maese Coral. Yo simplemente os voy a hacer un esbozo y hablar de otras cosas que no se hablan en este artículo. Sobre todo las más referidas a esas cosas mundanas de los efectos y los trucos que también nos interesan a los magos y no vamos a dejarlos olvidados. La primera edición es de 1733 y aún se conserva alguno de estos libros. Después hubo varias ediciones y entre ellas falsificaciones. Y aquí hay una aventura de falsificaciones, de intentos de conseguir que este libro parezca el original, reediciones ya con otros
editores, con otras portadas y con el mismo contenido. Es una locura y todo está descrito al detalle en este artículo. Es como un libro de aventuras, el misterio que hay detrás de este libro es apasionante y una de las cosas más apasionantes es la segunda edición de este libro, que se suponía que existía, pero no había pruebas hasta que Laura Guerrechevarría encontró entre sus cosas uno de estos libros de la segunda edición, confirmando así su existencia. Y esto ha pasado hace nada y me parece apasionante y un encuentro de la pura arqueología mágica que a mí me ha parecido apasionante, y es que es de una belleza extraordinaria. Y la publicación de este libro también trajo otras cosas, no solo las imitaciones, sino otros magos, como por ejemplo Zamorano, que escribió un libro criticando la existencia de este libro, porque no, Minguet no era mago, y ahí se empezaron a crear un montón de peleas que desencadenaron finalmente en la publicación de un libro de cartomagia en España, lo cual ha hecho que a día de hoy seamos una de las potencias en la cartomagia. Evidentemente ya todos los países tienen excelentes magos y esto es simplemente una cosa que nos decimos un poco para ponernos contentos, pero solo hay que ver la cantidad de premios de grandes cartomagos que ha tenido España a lo largo de la historia. Y si bien es cierto que en el Maese Coral Martín Pacheco nos hace un análisis de todas las versiones que ha habido de este libro, de cuántos efectos se añadieron, cómo identificar una versión falsa, que esto también me parece muy interesante para estar formados en caso de intento de estafa, pero evidentemente al analizar la historia no nos cuenta los secretos de este libro, y yo tampoco os voy a contar los secretos puramente dichos, pero sí que os voy a contar ideas, como por ejemplo que aquí está publicado el Coloring Book. Sí, ese libro de cambio de color, ese efecto en el que tienes un libro típico de dibujos en el que enseñas, tiras unas pinturas, desaparecen y aparece todo pintado, etcétera, etcétera. Eso está descrito aquí en el siglo XVIII. Por supuesto, también están explicados los cubiletes, como seguramente en casi cualquier manual de magia de la época. Y es una rutina un tanto larga, muy larga, un montón de fases que si alguien se anima a sacarlo en práctica y publicarlo, pues yo estaría encantado de verlo hecho como se hacía. Porque esto también tiene su gracia, ¿no? Es decir, voy a hacer un espectáculo basado completamente en el repertorio del siglo XVIII. Y esto se puede hacer gracias a este libro, por ejemplo. Y en este libro también hay cosas tan raras como hacer parecer que una persona parezca un difunto, o incluso hacer juegos que implican el uso de orines. Hay juegos súper interesantes de magia con cuerdas y, por supuesto, magia con naipes. Y podemos pensar que por ser un libro del siglo XVIII estos juegos no se pueden hacer. Y esa es la gracia, el poder intentar actualizar estos efectos. Y hay efectos de cartomagia que por supuesto puedes hacer, pueden formar parte de tu repertorio, porque estos efectos se han ido repitiendo a lo largo de la literatura, se han ido adaptando y se han ido cambiando. De hecho, el clásico juego de uno por delante con cartas, que si eres mago conoces y seguramente conozcan muchos profanos, está descrito aquí y con un manejo interesante que ahorra bastantes pasos de lo que ya conocemos. También hay retos, incluso retos con personas, topológicos, apuestas, y me hace bastante gracia porque este libro lo puedes llevar en el bolsillo. Es que se te puede estropear y compras otro, porque es que no me acuerdo cuánto vale, pero creo que ronda los 9 euros o una cosa así. Es un libro para tener en el bolsillo, para releer, buscar ideas y simplemente divertirte. Las ilustraciones son maravillosas, evidentemente son grabadas, impresas, o sea, la tecnología de entonces se nota en unos dibujos preciosos que dan ganas de estamparlos en una camiseta, hacer un póster, son una locura. E incluso, os lo podéis creer o no, aquí hay efectos con cartas flap, gaff, esto es algo que uno no se podría esperar. En el Museo Fournier hay ejemplos de esto expuestos y es que esto es una locura. Nos pensamos que es todo nuevo, pero no, ya estaba ahí. Y la verdad es que podría entrar en detalle, hablar de todas las cosas que tiene este libro, pero creo que esta reseña es suficiente con deciros que evidentemente es un libro que tenéis que conocer. Si habláis castellano, merece la pena, porque es parte de nuestra historia, de lo que ha conseguido que seamos lo que somos. Y si además quieres profundizar, tienes que leer cosas como Maese Coral, que es una investigación preciosa del mundo de la magia, y todos sus volúmenes, aparte de estar preciosos editados, contienen un montón de información de un gran valor y que es un gustazo leerlo. La verdad es que es adictivo. Y con esto diré
que igual acabo haciendo otra reseña del Minguet, otro vídeo hablando de él en detalle, de los efectos de secciones, porque es que es un libro que me apasiona. No sé por qué no lo leo más a menudo, no sé, creo que es un libro que se merece que hablemos de él porque es una pieza de museo tan interesante, y a mí lo que me apasiona es que lo podamos conseguir y que no sea una rareza que solo se pueda conseguir en un museo, sino que podamos tenerlo y leerlo en cualquier momento. Espero que os haya gustado esta reseña y nos vemos en la próxima. Chao.